Es momento de análisis e información con Antonio Ladra. Ocho minutos pasan de la hora 10, nos vamos a la capital del país y allí está Antonio Ladra. Un placer recibirte, Antonio. Buen comienzo de semana. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, todo bueno, bien. Me dijeron que tienen una obra ahí arriba. A 2 pisos arriba, en cualquier momento nos empiezan a caer escombros acá. Bueno, ustedes no tuvieron tanta suerte como yo, porque yo también tengo una obra acá arriba, pero ¿sí? fui a hablar, sí, están haciendo las bajadas de las pluviales. Y fui a pedirle a los muchachos que están trabajando allí que por lo menos por una hora no aplicaran el martillo. ¿Te dieron pelota? Le aflojen el martillo. Sí, fíjense cómo estoy. Yo estoy Mira, sin ruido, sin nada. Te cuento y le cuento a la audiencia que acá Silvana, nuestra compañera de administración, pidió si era posible evitar el uso de aparatos ruidosos en este horario. Pero bueno, se ve que no. Me imagino lo que va a ser de tarde esto. Sí. Bueno. Pero bueno. Bueno, gente, ¿todo bien? Todo bien. ¿Saben? Dice que está frío, ¿no? Muy. Sí, acá también. Sí, pero salió un poquito el sol ahora y está fresco. Algunas nubes. ¿Saben que yo sé que ustedes lo siguieron, Celso en particular, lo sé, el caso de Gonzalo Aguiar? Vieron que la Fiscalía está avanzando en la investigación que se está haciendo sobre este caso y sobre todo puso la mira en ese casamiento, en ese falso casamiento, donde participaron algunas personas importantes. Por ejemplo, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli. Sí, que en ese momento no era ministro, pero que era el número 3, ¿no? Claro, pero era una persona importante dentro del Ministerio del Interior, además de ser un asesor del presidente de la República. En su oportunidad, o sea, cuando Martinelli traba relación con Aguiar, él estaba en su función de asesor del presidente de la República. Recordemos que Martinelli pasó del Ministerio del MIDES, bien digo, a una asesoría, a trabajar en el despacho donde está el presidente de la República, y después de ahí lo envía al Ministerio del Interior como el número 3, justamente director de secretaría, cuando sale Luis Calabria, y después queda como ministro directamente con la salida de Heber. Una carrera meteórica, ¿no? Una carrera meteórica, una persona joven. Muy amigo del presidente, además. Muy amigo del presidente, con ideas renovadoras, ha traído, una serie de cosas. Pero el caso de Aguiar lo tiene preocupado, ¿no? Porque en ese casamiento, falso casamiento, donde participaron 50 personas, además, solamente. Muy exclusivo. Muy exclusivo por la cantidad de personas que participaron, pero después, a poco que se empieza a investigar, se empieza a ver que había actores que trabajaron para Gonzalo Aguiar, o sea, que no eran personas, o sea, que le dijeron, tenés que cumplir determinado papel. Escándalo, como el que los casó, por ejemplo, ¿no? El juez de paz que no era tal, había uno que decía que era el presidente del Banco República y no lo era, pero aquí hay algunas otras cosas que nos llaman la atención. Había algunos pesados del narcotráfico, con historia acá en Uruguay, historias pesadas. Yo no puedo dar nombres ahora porque sería irresponsable si eso lo hiciera, pero sí debo decir que la Fiscalía está avanzando respecto de todos los personajes que estaban allí, revisando las fotos, revisando las filmaciones que hubieran salido de aquel caso, e incluso declaraciones sobre el punto. Y ya detectaron algunos personajes, eso es en lo que estamos avanzando, como nuevo, vamos a decir, ¿no? Sí, exactamente. Vinculados al narcotráfico. Yo tenía alguna información de un posible vínculo con el narcotráfico, pero a ver, como lo dijo Cal, ¿no? O sea, si tiene 4 patas y mueve la cola, se asemeja a un perro, lo dijo Cal, ¿no? Claro. Y encima ladra. Sí, encima ladra. ¿Sabés que yo pues al saber esta información me fui a la versión taquigráfica donde estuvo el diputado Sebastián Cal, y allí queda claro el modus operandi, y cómo funcionaba todo esto y cómo se rodeaba de gente importante
o gente con poder, el empresario Gonzalo, yo no sé si llamarlo empresario también, ¿no? Porque también denota que es que era un gran mitómano, ¿no? Exacto. Mentía, se generaba alrededor de él una particularidad de que movía mucho dinero, pero en verdad ese dinero era todo castillos en el aire. Claro. Lo que llama la atención es justamente la participación del ministro del Interior. Yo no puedo creer que el ministro del Interior, aunque no haya sido en su función de ministro del Interior en ese momento, no conociera el currículum de algunos de los personajes que allí estaban. Entonces, quizás por ahí vendría la investigación. La fiscalía. Recordemos, Antonio, sí. recordemos, perdóname que te interrumpa, porque creo que es importante que la gente lo sepa. Martinelli es invitado y, a ver, aprovechan ese vínculo con Martinelli y lo acercan porque él estaba haciendo... era el vínculo entre todo lo que tiene que ver con la importación y la exportación con la exportación más que nada de cannabis, o sea, con toda la parte canábica, es decir, la parte legal del Uruguay en cuanto al tratamiento del cannabis, ¿verdad? Entonces él era el que estaba asesorando, vamos a decir, al presidente, el que le traía las novedades, ¿no? O sea, Martinelli, ¿qué novedades? ¿Cómo va lo de Boreal allá? Bueno, mire, va así, me reuní con los empresarios, esto y esto. Eso es lo que él explicó allí en la comisión del Senado, ¿no? O sea, despegándose un poco de la amistad del personaje, claro, del digamos, personaje, claro. Exactamente. Claro. Creo que vale la pena la explicación. Digo, sin defender a nadie, ¿no? Pero claro, no, creo pero que la inteligencia policial ya tendría que haber... Che, ¿y quién estaba ahí? Pero por supuesto. Y había policías armados allí que te recibían. A ver. Claro, tremendo. Bueno, eso era como mucho de lo que allí aparece, era o liso y llano era mentira, por ejemplo, lo de los actores, los representantes de Boreal que estaban allí, que participaron en la operación fraudulenta. Lo que se quiso mostrar también era que había una operativa de la empresa que transcurría con cierta normalidad, transmitir calma a los inversores canadienses que estaban reclamando, a ver, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo es? Incluso había un funcionario de la CENACLAF, que es la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que se decía que tenía determinado cargo en esa secretaría, cuando en realidad ni siquiera tenía nada que ver con la secretaría. Claro. O sea, había una puesta en escena muy, muy importante. La participación de Martinelli, efectivamente, como tú decís, puede partir de eso, pero de todas maneras genera suspicacia, que la inteligencia policial, como tú decís también acertadamente, no hubiera alertado sobre esto, lo cual quiere decir también, o puede inferirse, que la policía, y algunos ya se supo, estaban tocados por el propio Aguiar. Claro. Entonces, comienza a ser un caso, ya es un caso lo suficientemente grave, pero empieza a ser un caso muy grave, porque no nos olvidemos además, si Martinelli no era ministro del Interior, pero había sido asesor del presidente Lacalle, si era el número 3 del Ministerio del Interior, si tenía a su cargo todo ese relacionamiento empresarial, estamos hablando también de un hombre que tenía, digamos, acceso a determinados encuentros con los empresarios, y no nos olvidemos que, estábamos, cuando ocurre todo eso, ya en camino, por ejemplo, a una campaña electoral. Antonio. Una campaña electoral de elecciones internas que no se fiscaliza, claro, el origen del dinero. Claro. Antonio, ¿sabés que hace unos días nos preguntábamos acá algo que parece obvio, pero bueno, está bueno decirlo en voz alta? Si a Aguiar no lo matan, ¿estaríamos hablando de todo esto o pasaría desapercibido como tantos otros que puede haber igual que Aguiar? Bueno, esa es una muy buena pregunta, pero contrafáctica, digamos, claro. Nunca lo podríamos saber, ¿no? Claro. Pero es cierto. Yo tengo mi percepción, compañeros. Yo creo, después de haberlo vivido ahí, haber palpado un poco todo esto, primero, Aguiar
dejó mucho que desear en su accionar. Me parece que mentalmente, y además pasado por la cocaína, le falló por allí. Pero logró poner al descubierto que una persona mintiendo con dinero puede llegar hasta las esferas más altas del gobierno. Muy lejos. Porque, a ver, el ministro Martinelli, hoy ministro, pero en aquel momento asesor del presidente, participó de un casamiento trucho, pero además participó de varios asados. Y allí había diputados, había mucho vínculo. Y yo me pregunto, ¿esta persona no estaría preparando el terreno justamente para jugar a hacer un poquito un Pablito Escobar un poco más chico? Preparando el terreno. ¿Y qué participación tienen los canadienses? ¿Es así, como se dice, que él estaba... ¿Que él jodió a los canadienses o no? Yo tengo otra versión. Que ese dinero había que mandarlo a un lugar y agarraron un perejil para lavar el dinero, exactamente. Tomando en cuenta que Canadá es un lugar, digamos, uno de los países del mundo donde hay mayor control del efectivo. Claro. Sí, a ver, el caso nos abre unos signos, no un signo de interrogación, sino varios signos de interrogación, que yo dudo también, debo decirlo, dudo que alguna vez logremos despejar la realidad de todo esto. Sí, difícil. Claro. ¿No? Es muy difícil que logremos despejar todo esto. Bueno, si inteligencia policial no detecta que hay un casamiento trucho con personajes de este tipo, que hay policías involucrados, que hay armamento... A ver, yo lo cuento acá, se lo conté a Ricardo y a la audiencia, Antonio... Cuando fui a cubrir aquella situación de ese copamiento y me entero de las características del copamiento, una casa, miro una mansión impresionante, un Lamborghini en la puerta y una casa con un arsenal de armas. Digo, 2 más 2, esto es Vision Miami. Yo me sorprendí más cuando con todos esos elementos a la vista y cayeron los que cayeron, digo, pero ¿cómo hicieron estos muchachos que podían ser vos y yo? Cayeron 4 perejiles, que yo he hablado con los familiares, ¿no? Sí. Y me dijeron, los mataron, o sea, están enfrentando una pena de 22 años de cárcel por hacerle un mandado a ver, los agarraba de tontos a todos. Claro, a propósito de ese episodio, que también lo relata el diputado Cal en su participación en el Parlamento, es muy interesante la participación de Cal porque dice muchas cosas y deja entrever otras tantas. Exacto. Además, ¿no? Pero a propósito de eso, esos señores que fueron acusados, como vos decís, perejiles o pobres diablos, como le llama Cal en ese momento, ¿se va a revisar esa actuación policial o van a seguir presos sin el No, se va a revisar porque justamente ahora los abogados defensores de ellos están pidiendo que ellos digan la verdad. Porque tras las declaraciones de Cal, los propios imputados hablaron con sus abogados y dijeron, mirá, esto era tal cosa. Reafirma lo que ya estamos diciendo. Lo que no habían dicho anteriormente, ¿no? Claro, ellos asumieron porque estaban todos amenazados, sus familias estaban amenazadas y demás, que no le pongo duda. El modus operandi del señor Aguiar, queda claro que son las amenazas continuas, ¿no? Sí, claro. No solamente a ese entorno que tenía allí, o con ese entorno que él tenía allí, sino además a su mujer, a su pareja, que en realidad no era esposa, sino que era una chantada también, donde ella participa también, ¿no? Porque ella sabía perfectamente que no se estaba casando. Entonces, las amenazas al diputado Cal, sabiendo que era un diputado, un representante nacional, uno podrá poner en entredicho muchas cosas de este diputado que también le caben ciertas responsabilidades por no haber actuado de otra manera. Recién ahora, y por una grabación que él dice que se la tomaron, que se le hicieron a escondidas, probablemente haya sido así, pero que salta todo eso. Bueno, pero lo tenía en el buche y no lo había largado. Lo concreto es que acá hay un avance muy, muy importante de la investigación de la Fiscalía, que la Fiscalía no está quieta en esto. Recordemos que hay 3 fiscales trabajando en este caso. Es un caso casi inédito, porque están trabajando un fiscal por el asesinato del propio Aguiar. Está trabajando un fiscal de lavado de activos, Gilberto Rodríguez, por las estafas, y después está trabajando otro fiscal
por el tema de la por la estafa y otro por el lavado de dinero. Tres fiscales. Pará, que dado, se sumó, me parece, otro más, porque está Vaz también, ¿no? Está Vaz también, sí, por el tema de todas las grabaciones y todo el tema del todo este del tema diputado, que ¿no? se reveló con las declaraciones del diputado. Cuatro Cuatro fiscales. Eso es un caso inédito acá en Uruguay, que estén trabajando 4 fiscales alrededor de un solo caso. En definitiva, se va a tener que unificar en uno solo. Claro. Pero no es menor lo que dijiste hoy, ¿no? O sea, que me confirma una teoría por allí. Esa presencia de esos individuos pesados del narcotráfico en ese casamiento, ¿no? Sí. Hay una frase que dice el diputado Cala ahí en su participación ahí en el Parlamento, cuando está en la reunión, dice: miren lo que pasa en Ecuador. ¿No? Entonces, ¿ustedes se creen que Colombia es un país de monos? No, es un país, lo cual es cierto, ¿no? Un país sumamente adelantado, tiene una cantidad de cosas, pero está carcomido por el narcotráfico. Dice, abramos los ganchos de lo que puede llegar a pasar. Ahora, todo esto conforma un algo muy tenebroso, muy peligroso, que cae en medio de una campaña electoral que no sé si alguna vez lo va a investigar, y si alguna vez se va a investigar a nivel político de esto, porque acá lo que tiene que hacer a nivel político es sacarse esos lastres de arriba, ¿no? Y bueno, yo tengo mis grandes dudas, simplemente lo dejo, lo tiro arriba de la mesa, porque es un caso paradigmático de todo esto, ¿no? Habrá más capítulos seguramente, Antonio. Si te parece, cerramos por aquí y nos encontramos en unos días. Fenómeno, fuerte abrazo. Abrazo grande, que quede linda la obra por ahí. Chau. La mañana de Aspen.